En este segundo vídeo dedicado a la representación de funciones vamos a estudiar la monotonía de la función, es decir, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Bien, vamos a nuestro punto 5, monotonía y máximos o mínimos, los extremos relativos. Recordad, estos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento y estos son los máximos o mínimos. Bueno, la condición que han de cumplir los posibles máximos o mínimos de una función es que su primera derivada sea igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es derivar la función. Es un cociente, entonces aplicamos la fórmula de la derivación de cocientes, que era derivada del primero, 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, partido del segundo al cuadrado. Bueno, colocamos un poco la parte de arriba operando. Me va a quedar 3x cuadrado menos 3x4 más 2x4. Bien, entonces queda 3x2 menos x4. Bien, pues ya tenemos esa derivada. Y lo que hacemos ahora es igualarla a 0 para hallar los posibles máximos o mínimos. Pasamos eso ahí y se nos va, entonces simplemente nos queda esta expresión y pasamos a resolverla. Aquí, si os dais cuenta, podemos sacar factor común x cuadrado de 3 menos x cuadrado. Y ya sabéis que cuando tenemos un producto igual a 0, o bien este primer término es 0, o bien este segundo término es 0. De la primera igualdad sacamos el x0 como posible máximo o mínimo. Y de la segunda igualdad vamos a sacar otros dos posibles máximos o mínimos. En este caso, más menos raíz de 3. Bueno. Pues ya tenemos entonces que esta función tiene tres posibles máximos o mínimos. El x0 y el x más menos raíz de 3. Para estudiar la monotonía lo que hacemos ahora es la recta real, fx, ponemos los puntos críticos del dominio y los posibles máximos o mínimos que acabamos de calcular. Bien. Puntos críticos del dominio. El dominio está hallado en el primero de los vídeos. Eran 1 y menos 1 y luego tenemos que poner aparte el 0 y el más menos raíz de 3. O sea, tenemos aquí bastantes puntos. Menos raíz de 3, menos 1, 0, 1 y raíz de 3. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es dar valores a la primera derivada en cada uno de esos intervalos. O sea, por ejemplo, aquí, por debajo del menos raíz de 3, me serviría el menos 2. Pues doy valores, lo dejo aquí indicado. A partir de ahora ya no lo pondré porque aquí no hay espacio suficiente. Menos 2, pues me voy a la expresión de la primera derivada, que era esta, recordad. Aquí.
y miro a ver el signo de la función. En el denominador no nos vamos a molestar a partir de ahora, porque si os dais cuenta es una expresión que está elevada toda ella al cuadrado, entonces siempre va a quedar positiva. Pues la clave va a estar en el numerador. Si sustituimos por el menos 2, aquí me queda menos 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, menos 2 a la cuarta es 16, 12 menos 16, queda menos 4, luego queda negativo. Me queda negativo entre positivo, negativo. Que sea negativo, ¿qué quiere decir? Que la función en ese intervalo es decreciente. Bueno, vamos a hacer ahora el 2. Pues el 2 nos pasa exactamente igual, porque con el menos 2 al estar al cuadrado y a la cuarta queda positivo, con el 2 va a pasar igual, o sea, también queda negativo. Luego en este intervalo también la función es decreciente. Vamos ahora por aquí. Aquí tendremos que escoger, por ejemplo, el menos 1,5. Si hacemos el menos 1,5, pues lo calculamos en un momento. 3 por menos 1,5 al cuadrado menos 1,5 a la 4. Pues eso nos queda positivo. Como el denominador sigue siendo positivo, más entre más. Aquí lógicamente nos va a pasar igual, por lo que hemos dicho antes, porque al ser los exponentes pares, que sea negativo la x o positivo, no influye en el resultado final, siempre que el valor absoluto sea el mismo. O sea, entre menos 1,5 y 1,5 siempre va a salir igual. Y ya solo nos queda estas dos zonas. Pues cogemos el menos 0,5 o el 0,5, que nos saldrá lo mismo, y lo hacemos 3 por 0,5 al cuadrado menos 0,5 a la cuarta. Me queda positivo, como abajo es positivo también, más entre más. Estas zonas también. La función va a ser creciente. Bien. Entonces podemos decir, en cuanto a estos intervalos de crecimiento y decrecimiento, que la función es creciente en el intervalo que va de menos raíz de 3 a... Recordad que menos 1 y 1 son puntos críticos del dominio. Por eso no podemos poner directamente de menos raíz de 3 a raíz de 3 como creciente, porque hay en ese intervalo tan grande hay dos puntos que no están en el dominio. Entonces lo tenemos que dividir. Tendríamos que hacer de menos raíz de 3 a menos 1, unión. Esta zona sí que la podemos unir de menos 1 a 1, porque el 0 forma parte del dominio, si está definida en la función. Entonces podemos poner de menos 1 a 1 y unión luego de 1 a raíz de 3. Y diremos que es decreciente de menos infinito a menos raíz de 3, unión raíz de 3 más infinito. Bien. Recordad que los puntos que nos han salido como posibles máximos o mínimos han sido menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Claro, en un máximo o mínimo tiene que haber un cambio en la monotonía. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí parece claro que tenemos un mínimo, ¿no? Porque baja la función, luego sube, esto va a ser un mínimo. Aquí no vamos a tener ni máximo ni mínimo porque la función es siempre creciente. Y aquí, al subir a la izquierda y al bajar a la derecha, será un máximo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos profesores pues exigen la comprobación matemática de que realmente es un máximo o un mínimo. Ahora la haremos, pero aquí ya tenemos que en menos raíz de 3 vamos a tener un mínimo y el punto exacto donde está, ojo, será en menos raíz de 3 f de menos raíz de 3, que ahora calcularemos. Y aquí vamos a tener un máximo y el punto exacto donde va a estar ese máximo va a ser en raíz de 3 f de raíz de 3. Pues bueno, lo vamos a calcular en un momento. Hay que sustituir en la función original en menos raíz de 3
al cubo va a quedar negativo, aquí va a quedar menos 3 raíz de 3 y aquí va a quedar 1 menos 3 menos 2, o sea, va a quedar 3 raíz de 3 partido de 2. Ahí tendríamos un mínimo. Y el máximo en el raíz de 3, aquí va a volver a quedar 3 raíz de 3 al sustituirlo, y aquí va a quedar menos 2, o sea, menos 3 raíz de 3 partido de 2. Ya tenemos dónde están situados máximo y mínimo de nuestra función. Pero como os decía, algunos profesores exigen demostrarlo matemáticamente. Entonces, lo que hay que hacer es la segunda derivada, que luego nos vendrá bien para la concavidad y convexidad. Pues bueno, hacemos la segunda derivada, o sea, volvemos a derivar lo que habíamos derivado antes. Derivada del primero, pues será 6x menos 4x cubo por el segundo sin derivar, que era 1 menos x cuadrado al cuadrado, menos primero sin derivar, 3x cuadrado menos x4 por la derivada del segundo. Para derivar el segundo, al ser una potencia, una función elevada a algo, se pasaba el 2 delante, se bajaba un grado, o sea, queda 2 por 1 menos x cuadrado, y se multiplicaba por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x. Bueno. Y todo ello partido del segundo al cuadrado. Mirad, en estas segundas derivadas de fracciones polinómicas siempre vamos a poder simplificar. Daos cuenta que el 1 menos x cuadrado nos aparece en todos los términos. Entonces sacamos factor común, un 1 menos x cuadrado de... Aquí va a quedar 6x menos 4x cubo por 1 menos x cuadrado. Hemos sacado uno, queda el otro, ¿no? Y aquí va a quedar menos 4 más 4x, 3x cuadrado menos x4. Todo ello partido de 1 menos x cuadrado a la cuarta. Pues bien, se me puede ir uno de ahí con uno de aquí. Y ya opero arriba y tendré la expresión final de esta segunda derivada. Me va a quedar 6x menos 6x cubo menos 4x cubo más 4x5 más 12x3 menos 4x5. Aquí voy a poder simplificar, eso con eso se va. Y me queda finalmente 12 menos 10, 2x cubo más 6x partido de 1 menos x cuadrado. Derivada, vamos a ver. Tendremos que sustituir el raíz de 3 y el menos raíz de 3 en esa segunda derivada. Recordad la derivada, haría esto, pues si sustituyo raíz de 3 me queda 2 raíz de 3 al cubo más 6 raíz de 3 y abajo 1 menos raíz de 3 al cuadrado y todo ello al cubo. Bueno, pues al sustituir aquí lo que me interesa es el signo. Arriba va a quedar 2 por 3, 6 raíz de 3 más 6 raíz de 3 y abajo me queda, esto se va con esto, ¿no? 1 menos 3 menos 2 al cubo menos 8. Positivo entre negativo, si os dais cuenta el signo queda negativo. Pues como la segunda derivada en raíz de 3 sale negativo, esa es la condición para decir que en raíz de 3 hay un máximo.
Cuando salga positivo es lo contrario, es un mínimo. Bien, y luego hacemos lo mismo con el menos raíz de 3. Si sustituimos en esa segunda derivada, pues vemos que arriba nos va a quedar menos 12 raíz de 3 negativo, abajo negativo también, menos entre menos, más. Pues como esta segunda derivada nos ha quedado positiva, podemos concluir que ahí en el menos raíz de 3 tenemos un mínimo.